Hola, muchas gracias a todos por venir. Disculpad el pequeño retraso para el comienzo de la siguiente ponencia. Que bueno, pues tenemos aquí a Alex Preusat, que nos va a hablar de blockchain en la ponencia sobre el blockchain impacto en la industria de media. Pues muchas gracias. Gracias. Ahora. Perfecto. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Vale, fenomenal. Oye, perdonad el retraso, pero las medidas de seguridad ahora son súper complejas y me ha costado aparcar y me ha costado entrar también. Y por eso llego tarde. Y nada, la idea de hoy es hablar un poco de blockchain. Para hacerme una idea, de los que estáis aquí, ¿quién sabía un poco de qué va blockchain? A ver, unas manos. Vale, pues tenemos ahí unos 10. Vale, fenomenal. Estamos en la media. La idea de la charla de hoy es, sobre todo, hablar de qué es blockchain, las posibilidades que tiene. ¿Y tenemos tiempo para preguntas al final o no? ¿Sí? Vale, de acuerdo. ¿Y hasta cuándo tenemos de tiempo? ¿Media hora? Vale, hasta las menos cuarto. Fenomenal. Ok, pues mi idea es sobre todo hablaros de qué es blockchain, qué puede hacer o cuál es el potencial que tiene, pero no vamos a entrar en la parte de cómo se hace, ¿vale? Porque la parte de cómo se hace es más compleja o lleva más tiempo de explicarlo, pero es una pequeña introducción de por qué esto es un tema relevante, ¿vale? La metáfora que utilizamos para explicar por qué esto es importante es el Internet de la información y el Internet del valor, ¿vale? Cuando hablamos de Internet de la información, hablamos del Internet que todos conocemos, que es el que se ha construido en los últimos 25 años, que es el Internet abierto, que basándose en estándares abiertos, ha podido crear un sistema en el que podemos compartir información en todo el mundo sin censura, ¿no? Y esto es para compartir textos, vídeos, fotografías, todo lo que hacemos a día de hoy, ¿no? Y la idea es que con blockchain, que está basado también en estándares abiertos, vamos a poder crear el Internet del valor. De la misma forma que podemos compartir información sin censura, en el Internet del valor vamos a poder compartir, o la idea es que podamos compartir valor sin censura. Cuando digo sin censura es sin que haya intermediarios o sin que haya entes centralizadores que controlan el flujo de esa información, ¿no? Un poco de una forma similar como pasa en Internet. Y la metáfora la utilizamos así porque os tenéis que imaginar que hace un año más o menos, cuando intentamos dar charlas de blockchain, pues casi nadie quería saber nada de esto. O sea, o tenías que tener reuniones para convencer a la gente para poder hablar de esto. Y esto pues se ha puesto de moda en el 2017 y ahora hay un super hype y hay más demanda y salen mucho los medios, pero también vamos a intentar explicar un poco dónde estamos a nivel de posibilidades reales a día de hoy y cuáles son las expectativas que hay de mercado que superan por creces un poco lo que se puede hacer a día de hoy todavía. Desde un punto de vista funcional, ¿blockchain qué es? Pues desde nuestro punto de vista, blockchain es la máquina del consenso. Cuando hablamos de máquina del consenso, también hablamos de la máquina de la verdad. Y la máquina de la verdad significa que puedes llegar a un consenso, a una verdad conjunta, sin necesitar un ente central que coordina todo, porque todos los participantes tienen un sistema, un método de consenso en el que se ponen de acuerdo, ¿no? Y desde un punto de vista técnico, es simplemente, os tenéis que imaginar que cada uno de vosotros sois ordenadores, son muchos ordenadores conectados en red que gestionan una base de datos transaccional. Cuando digo base de datos transaccional es importante, porque no es una base de datos en el sentido de que tú puedes almacenar ficheros, sino almacenas registros, o sea, lo que son como datos. Y está abierta al público. Hablaremos un poco de qué significa que esté abierto al público o no abierto al público. Abierto al público son blockchains públicas, que son Bitcoin, Ethereum, etcétera. Hay muchísimas. Y las que son privadas, no se llaman cerradas, pero bueno, se suelen llamar privadas, no son abiertas al público. Y esto es un tema también que vamos a explicar. Y esto se basa en tres cosas. Se basa en las matemáticas, la criptografía y la comunidad. Y también el aspecto de comunidad dentro de lo que son las públicas es algo bastante importante. Desde un punto de vista de sistema, nosotros somos todos animalitos, o yo siempre lo llamo así, somos animalitos de la centralización, porque en los últimos 200 años hemos crecido todos en sistemas que se basan en la centralización. Y cuando hablo de centralización me refiero de que todo lo que hacemos siempre hay un ente central que nos coordina. Y el ejemplo un poco que cogemos para explicar esto es el ejemplo del dinero, porque Satoshi Nakamoto, cuando monta Bitcoin, que es el creador un poco del concepto este de blockchain en el origen, lo monta para desintermediar bancos y bancos centrales, ¿vale? Y para que exista un dinero de las personas que lo gestionen entre ellas, ¿no? Entonces os explico un poco cómo funciona lo del dinero a día de hoy, ¿no? Entonces, si cogemos un banco cualquiera,
y tenemos 1.000 euros en el banco y nos gastamos 500, el banco nos va a decir, te quedan 500 euros. ¿Y por qué nos creemos esto? Pues nos lo creemos por varias razones. Primero, porque confiamos probablemente en el banco como contrapartida, confío en lo que tú me dices, confío también en que nadie va a poder manipular tu base de datos y cambiar mi saldo, porque si me lo cambias de 500 a 5, eso a mí no me va a gustar, entonces tengo que confiar en ti, en que puedas proteger tu sistema, y también confío en que el banco será castigado si no se porta bien. Y para eso hay un regulador que se ocupa de eso, de que los bancos se portan bien, ¿vale? Y eso es así para los bancos, pero es casi para cualquier industria. Para casi cualquier industria, para muchas industrias importantes o estratégicas, siempre tienes un poco esa cadena de confianza, ¿no? Tienes una empresa en la que confías y después tienes un regulador que es el que se ocupa de que nosotros confiemos también o de que eso funcione. En un sistema descentralizado es muy diferente, o en un sistema como Bitcoin, y hablo de Bitcoin porque Bitcoin es el origen de todo esto, es completamente diferente. Lo que os tenéis que imaginar es que cada uno de vosotros sois un ordenador y cuando cada uno de vosotros es un ordenador y se baja el software de Bitcoin, os lo bajáis a vosotros, os lo descargáis en vosotros mismos, pasan varias cosas. Primero, os convertís en un nodo, os estáis conectados. Un nodo es un ordenador que está conectado en red con el resto de ordenadores. También tenéis todas las transacciones históricas que se han hecho jamás en esa base de datos. Entonces, es como si tuvierais tenéis todo lo que ha pasado desde el 3 de enero del 2009 hasta el presente y constantemente se va actualizando esa base de datos. Y si, por ejemplo, todos los ordenadores que tenemos aquí en la primera fila se van de la red porque desinstalan el software, no pasa nada, porque siempre que haya una masa importante de ordenadores conectados a la red, se mantiene el sistema. Si se desconectan todos los ordenadores, se muere el sistema también, porque el sistema solamente funciona si tienes que tener un mínimo de ordenadores conectados. Cuando tienes estos ordenadores conectados en red, lo que tienes es un sistema peer-to-peer, un sistema entre pares. No sé si alguien de aquí conocéis BitTorrent. ¿Conocéis a alguien que lo ha utilizado también? Quizás, porque a veces la gente le dice, no, yo no lo utilizo. Pues BitTorrent es lo mismo. En BitTorrent tenemos un sistema entre pares donde se pueden compartir ficheros audiovisuales y se utiliza en todo el mundo. Y tienes un protocolo, que es el protocolo de BitTorrent, y unos clientes, que es el software que te descargas para después conectar con el resto de clientes que utilizan un software que utiliza ese protocolo. En el caso de Bitcoin, ¿qué tenemos? Tenemos el protocolo que se llama Bitcoin, que se escribe con B mayúscula. Tenemos el token, que esa ya es la diferencia con BitTorrent, que es la unidad de cuenta, que es lo que vosotros veis que fluctúa en precio en los mercados y que salen las noticias todo el tiempo. Y tenemos una blockchain. La blockchain es el registro donde se registran todas las transacciones que se hacen en Bitcoin entre todos vosotros según os vais mandando Bitcoins. Satoshi Nakamoto, cuando inventa esto, ¿por qué lo inventa? Porque él intentaba, más allá de lo que es la ideología, también intentaba resolver un problema que se llama el problema del doble gasto. Entonces, el problema del doble gasto dice que en un sistema descentralizado es imposible evitar que un activo, un bien digital, se gaste 2 veces o más veces. Entonces, volvamos al primer ejemplo. En un banco es súper fácil. ¿Cómo te llamas, perdón? Esther. Si Esther tiene 1.000 euros y se quiere gastar 1.500, el banco va a decir, no, es que tú tienes 1.000. Y aunque sea un archivo digital, porque el dinero, la gran mayoría del dinero es digital porque no existe físicamente, Esther no se puede gastar 1.500 porque el banco le va a decir que es la contrapartida principal centralizadora, que es ella. Pero si tenemos un sistema donde todos vosotros gestionáis esa base de datos y Esther dice que tiene 1.500, este señor que está aquí dice, no, Esther no tiene 1.500, Esther tiene 500, y este señor que está aquí dice 800. ¿Cómo ponemos de acuerdo a todos estos ordenadores que están diciendo cosas completamente diferentes sobre cuál es el saldo concreto de Esther? Ese problema, ese que se tiene con el problema del doble gasto, y es ese problema que resolvió Satoshi Nakamoto cuando lanza Bitcoin, ¿vale? Eso, más allá de la especulación, más allá del potencial, desde un punto de vista técnico de computación y de la ciencia de la computación, es súper relevante que se haya podido resolver ese problema a través de este sistema. Los pioneros de todo esto, ¿quiénes son? Pues son los bancos. Los bancos, desde la crisis del 2008, han visto que los reguladores los están machacando más, los tipos de interés están bajando, entonces eso, bueno, hasta ahora han estado bajando, puede que en el futuro ya vayan a ir subiendo un poco, pero los tipos de intereses bajos pues hacen que sean mucho menos rentables, tienen las fintech intentando comerse parte de su negocio y por otra parte también tienen a todos los Google, Facebook, etcétera, también intentando comerse parte de su negocio. Entonces los bancos inteligentes están pensando, mi existencia como banco en los próximos 10, 15 años va a ser radicalmente diferente. Lo que es un banco a día de hoy
ya no va a ser un banco dentro de 10 años. No sé cómo va a ser el banco del futuro o cómo se pueda llamar ese negocio, pero mi negocio ya no va a existir, o por lo menos no va a existir tal como lo conozco a día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? A día de hoy, que soy fuerte todavía y tengo músculo financiero y tengo capacidad de influencia, pues voy a intentar apostar por todo lo que yo pueda, y apostar a día de hoy significa por tecnología, big data, drones, todo lo que se te ocurra a nivel tecnológico, para aprender de cómo me puedo reinventar para el futuro, porque no tengo claro cuál va a ser mi negocio o cuál va a ser mi posición. Y eso es un poco el dilema de los bancos, y a los bancos la idea de que exista un Bitcoin, una moneda descentralizada que quiera desintermediarles a los bancos centrales, en realidad no es una idea que les haga ilusión. Pero dicen, oye, pero lo que sí me gusta es de que pueda tener, que pueda desintermediar a mis intermediarios, porque yo tengo mucha presión en mis márgenes. Si consigo desintermediar a mis intermediarios, eso sería interesante. Entonces ahí piensan, si puedo desintermediar a las bolsas de valores que son oligopolios o monopolios en la mayoría de los casos, y me los quito de encima, y puedo ahorrarme todo ese coste administrativo de lo que generan estos que trabajan con tecnologías anticuadas, eso a mí me interesa. Si puedo desintermediar a las cámaras de compensación y liquidación, que también son entes centralizados, y creo protocolos descentralizados para la banca, para que nosotros seamos más rentables, también me interesa. O si consigo mover dinero en todo el mundo en tiempo real, a coste muy bajo, pues eso a mí también me interesa, porque me hace mucho más competitivo como negocio, ¿no? Y esas son algunas de las ideas, y lo curioso de esto es que cuando hablas con las empresas del IBEX, también te dicen, oye, es que a mí esa idea que tiene Satoshi Nakamoto, y cuando digo empresas del IBEX, con los directivos de las empresas del IBEX, dicen, esa idea de Satoshi Nakamoto de desintermediar a los bancos a mí también me gusta, porque los bancos a mí me cobran muchísimas comisiones y ahí puedo ahorrar muchísimo dinero. Pues eso me gusta, y no les suena tan anarquista ni rebelde, porque ellos están pensando en su bottom line de, oye, es que esto a mí me conviene si se consigue hacer, ¿no? ¿Y qué genera todo esto? Pues esto genera una dinámica. Yo lo llamo la guerra civil de todos contra todos, porque la tecnología, lo que es la cuarta revolución industrial, ya más allá de lo que es blockchain, provoca una situación en la que la tecnología va más rápido que las personas o las empresas, y como eso va más rápido que las personas y las empresas, todo el entorno competitivo cambia y nadie sabe dónde va a estar. Y si nadie sabe dónde va a estar, va a depender de la calidad de las personas y de la calidad de su estrategia futura de sobrevivir. Entonces, eso es un planteamiento en el que estamos a día de hoy. No a todo el mundo le afecta de la misma manera. Si eres sector financiero, seguros, etcétera, yo creo que te va a tocar muchísimo más. Y si eres alguien que fabrica ladrillos, pues quizás menos. Pero si estamos como estamos hoy en temas audiovisuales, pues yo desde mi punto de vista ya es uno de los sectores más afectados en los últimos 20 años, pues yo creo que va a estar más afectado todavía, ¿no? Sobre todo lo que es la parte de distribución y trazabilidad. Esos son algunos ejemplos. No os voy a hablar del sector público, pero sí que os hablo del mundo de la propiedad intelectual, porque yo creo que el mundo de la propiedad intelectual, cuando vemos los creadores de contenido, han sido los grandes castigados del Internet, ¿no? Porque la idea de Internet de la información, de que podamos compartir información sin censura, es muy bonita, y es verdad, ha beneficiado muchísimo al consumidor final, pero al creador de contenido en realidad no. O sea, ya era antes así, que tenías las pocas estrellas que se van quizás una gran parte del pastel, pero cada vez más, ¿no? Porque ya es muy, muy, muy difícil que tú consigas monetizar eso. Y para eso podemos preguntarle a los periódicos, etcétera, de que nos lo pueden explicar, o vosotros mismos lo podréis explicar. Entonces, una de las ideas que hay de futuro es que si se crean protocolos descentralizados en los que podamos rastrear digitalmente a través de estas blockchains los activos digitales, hablemos de películas, artículos, canciones, fotografías, etcétera. Eso va a ser interesante porque muchas personas quizás no quieren pagar las licencias o royalties que toquen, pero hay muchas otras que tampoco pagan porque es muy complejo pagar, porque a veces te tienes que leerte 5 páginas de licencias y cosas complejas que no me apetece leer. Pero si a través de esta tecnología, y eso es una de las ideas, podemos simplificar todo este proceso para darle acceso a las personas de una forma mucho más automatizada o casi automática, en la que os tenéis que imaginar, pueden existir en el futuro. Esther puede tener una página web y utilizar una fotografía de este señor y ponerla en su página web, y que las máquinas entre ellas, a través de contratos inteligentes, se paguen por el uso de estos activos digitales, y que Esther ni siquiera tenga que intervenir en eso, porque tendrá una cartera digital asociada a su página web y las máquinas se pagarán entre ellas. Y habrá una licencia estándar y se crearán quizás licencias tipo Creative Commons en las que podamos trabajar de forma estándar sin tener que tener temas legales hipercomplejos como existen a día de hoy, ¿no? Eso es una de las ideas, y el propio Internet también se está pensando de cómo hacerlo más descentralizado, porque Internet en su origen es descentralizado, pero lo que ha ido pasando en los últimos 20 años es que se ha ido centralizando. Se ha ido centralizando sobre todo porque las empresas obviamente han ido empujando, hablo de los Google, Facebook, Twitter, etcétera, en intentar
agrandar su pastel, pero también los usuarios nos hemos dejado llevar y nos hemos ido metiendo en sus jardines un poco cerrados, y para muchas personas, o cuando hablamos con las personas más jóvenes, muchas veces Internet ya representa casi la aplicación que tiene en su móvil, y son 4 o 5 aplicaciones y poco más. Ese es Internet. Entonces, eso del Internet descentralizado, el origen, pues ya no tiene tanto pues ya no tiene tanto. Y la idea es que con blockchain también podamos descentralizar de nuevo Internet. Cuando digo descentralizar Internet, estamos pensando en temas como DNS, estamos pensando en temas como certificación, con los certificados de los SSL que hay en las páginas web, estamos pensando en también crear sistemas de identidad digital donde la información no sea propiedad de las empresas, o sea, no sea propiedad del Google, Facebook de turno, sino sea la propiedad de los usuarios, que ellos controlen su identidad digital y ellos decidan cuándo quieren compartir qué información y cómo las empresas o cualquier otra persona lo puede monetizar. Y con esto, si además le metemos carteras digitales tipo criptoeuros o cripto lo que queramos en el futuro, se podrán crear estos ecosistemas donde las máquinas se paguen entre ellas, relacionándolo con nuestra identidad digital. Y eso es una de las visiones que hay. Y la forma de cómo se está pensando esto, si lo miráis aquí, esto es un esquema de cómo podría ser ese futuro, ¿no? Entonces, tenemos la capa de abajo, que es la capa de infraestructura, y encima tenemos las diferentes capas. La segunda capa amplía las funcionalidades, no lo voy a comentar más porque esa es más técnica, pero la tercera, a nivel de funcionalidad, es interesante, porque ahí están lo que son los protocolos descentralizados, o lo que también ha sido un boom especulativo brutal en el 2017, lo que son las ICOs, ¿no? A ver, ¿conocéis las ICOs? ¿A quién conoce ICOs? Vale, mucha menos gente. Ahora después comento un poco lo que son las ICOs. Pero lo que es importante, cuando se crean esos protocolos descentralizados, lo que pasa es que todo lo que existe a día de hoy a nivel centralizado, el Facebook, Twitter, Google, Uber, lo que vosotros queráis, se está intentando crear de forma descentralizada. Cuando digo de forma descentralizada, es utilizando esa infraestructura pública de Bitcoin, Ethereum o cualquier otra blockchain pública, construyendo sistemas que puedan ejecutar funcionalidades de forma descentralizada sin pasar por un ente centralizado. Después comento un poco los métodos de financiación que tienen. Pero lo que es interesante es, aquí tenéis, hay muchísimos ejemplos, pero Augur, por ejemplo, es un mercado de predicciones. Cuando hablo de mercado de predicciones, es básicamente un mercado donde tú puedes apostar, mañana va a llover sí o no. Y si llueve sí o no, pues se ejecuta un contrato inteligente que dice, te pago a ti automáticamente, ¿no? Filecoin, por ejemplo, a mí me parece muy interesante por muchas razones, pero una de las razones es porque estos han levantado en 2 meses 260 millones de dólares, y es una startup que no tiene producto todavía. Un sistema para crear un Dropbox descentralizado. Un Dropbox descentralizado significa que todos vosotros que estáis conectados en red como ordenadores, os instaláis el software de Filecoin, estáis todos interconectados en red y compartís vuestra capacidad de almacenamiento del disco duro entre vosotros, y se utiliza un token que se llama Filecoin para la gestión de eso, ¿no? ¿Y por qué han podido levantar 260 millones? Pues porque si cogemos Bitcoin, por ejemplo, hace 2 años estaba a $200, a principios del año pasado estaba a 1.000, a finales estaba a 20.000, hace un mes estaba a 6.000, no, hace 2 semanas estaba a 6.000 y hoy está en 9.000 y algo. Hace 2 días estaba a 10.000 y hoy está en 9.100, creo. Como veis, el precio es muy, muy volátil. ¿Por qué el precio es tan volátil? Pues porque se ha creado una burbuja especulativa alrededor de estos tokens con la promesa de crear esa economía descentralizada. Y las personas, como han visto que hay mucha oportunidad de ganar dinero, pues lo han hecho. Entonces, los perfiles de personas que están involucradas en esto, ¿quiénes son? De forma muy simplificada. Tienes un núcleo duro inicial, que son los que creen que hay que crear una economía descentralizada, y alrededor de todo esto había un grupo gigante, que es el resto del 95%, de gente que se ha puesto a especular con estos tokens. Para los frikis que creen en esto, en crear la economía descentralizada, como muchos de ellos compraron bitcoins o ethers o lo que sea a 10, 20, 100 o 1.000, y los han ido guardando y nunca los han vendido, pues ahora se han convertido en millonarios. Los que antes eran, en muchos casos, mileuristas, ahora tienen un montón de millones, y como quieren crear esa economía descentralizada, pues están intentando invertir en esto. Ese es un perfil muy pequeño de todo este ecosistema, y después tienes un gran perfil especulador y cortoplacista, obviamente. Entonces, eso es un poco la dinámica que ha habido, pero lo importante de esto, y ese es mi mensaje principal para este slide, estas personas lo que quieren es crear la economía descentralizada, y son personas que quizás trabajan con vosotros, que están de 9 a 6 en vuestra empresa, que odian su trabajo en algunos casos, y por la noche
trabajan en este tipo de proyectos y llevan años trabajando en este tipo de proyectos. ¿Y qué quieren ellos? Ellos quieren crear disrupción. Cuando digo disrupción es la misma disrupción que ha habido con el Internet de la Información, pero ya crearlo para los ganadores del propio Internet de la Información también. Significa disrupción potencial para los Google, los Facebook, los Twitter y también para todo el establishment de todo el sistema empresarial que existe en el mundo. Entonces, quieren disrupción, el dinero viene de los especuladores y el perfil de personas que hay pues son tecnofrikis normalmente en el origen o gente con ideas muy liberales. Y aquí esto es muy importante porque hay una lucha de ideologías en lo que se llama blockchain, que por una parte están los de las blockchains públicas y por otra parte están los de las blockchains privadas. Entonces, lo que os comentaba, las blockchains públicas, ¿quiénes son? Pues tenemos los criptofrikis, que tienen el dinero del mundo especulativo y quieren crear disrupción total en la economía. O quieren crear esa economía descentralizada, pero basándose en la disrupción. O sea, no quieren replicar lo que ya existe. Y por la otra parte tenemos las blockchains privadas, que es más el mundo corporativo, donde tenemos a grandes empresas normalmente que crean consorcios o iniciativas donde tienen empleados, donde intentan crear soluciones que les ayuden a ahorrar costes, normalmente. Ahorrar costes o mejorar la funcionalidad de su negocio, ¿no? Entonces, los dos mundos son dos mundos muy diferentes. Y cuento esto porque el mundo de la izquierda es el que quiere crear disrupción, creando la economía descentralizada, y el mundo de la derecha lo que quiere es mejorar lo que ya tienen, pero no quieren hacer desaparecer lo que ya tienen. Y lo que pasa, porque son ideológicos ambos, el de la izquierda llama a los de la derecha establishment abusivo del pueblo, y los de la derecha llaman a los de la izquierda, no es que lo digan literalmente así, pero con el tiempo vas viendo que este es el mensaje un poco que resuena, narcotraficantes criminales, ¿vale? Entonces tienes un poco esos extremos porque las posiciones ideológicas son muy fuertes y con el tiempo, y es lo que yo sugiero, espero que, y siempre intento promover ese mensaje, es que hay que intentar ser menos ideológico, intentar mirar las tecnologías desde un punto de vista agnóstico y ver qué pueden aportar realmente las tecnologías. Porque quizás todo esto de las blockchains públicas en 2, 5 años ya no exista, o no exista con las expectativas que ha generado, y funcione esto, o al revés, yo no lo sé. Bueno, yo no lo sé y no lo sabe nadie, porque si pudiéramos predecir el futuro, pues bueno, estaría fenomenal, pero yo creo que no lo sabemos. ¿Qué es lo importante? En las blockchains públicas podéis participar todos. Lo que comentaba antes es que todos vosotros estáis conectados en red, y da igual que estéis en España, en Suecia, o en Bolivia, o en Sudán, podéis meteros a esta red siempre que tengáis internet. En una blockchain privada, ¿qué es lo que pasa? En una blockchain privada tiro por aquí y digo, mira, todos vosotros formáis parte de mi blockchain privada, todos vosotros no, porque es privada, es mía, y todos los que estáis en la primera fila, además tenéis derechos de validación. Entonces, son blockchains donde no hace falta token, o sea, todo esto de la especulación no existe porque no hace falta, porque existen nodos identificados que yo, como organizador de la red, conozco, pero confiamos entre nosotros de que vamos a portarnos bien, ¿vale? Si te portas mal, pues te echo de la red. Eso es un poco la diferencia de una forma muy simplificada. Las de la izquierda se llaman públicas o sin permiso porque todo el mundo puede participar, y las de la derecha se llaman permisionadas porque necesitas permiso para poder participar, y se llaman también DLTs o Distributed Ledger Technology. Esto es muy importante porque, o sea, este slide en ese sentido, porque blockchain no existe. O sea, en los medios de comunicación obviamente se habla de blockchain porque el nivel general de conocimiento sobre este tema a día de hoy es muy bajo todavía, pero a mí me gustaría ver en el futuro que se hable de blockchain cuando hablemos de la izquierda, y cuando hablemos de la derecha que hablemos de DLT, porque son sistemas tan diferentes que no tienen nada que ver el uno con el otro. Lo que pasa, por los intereses económicos que ha habido, pues a día de hoy todavía conviene mantener el mismo nombre para todo. Aparte de las blockchains públicas y privadas, tenemos también las híbridas, y aquí os lo pongo un poco en resumen. ¿Qué significa público? Que el acceso es público, todos podéis participar, y la validación también es pública. Todos podéis participar en lo que es el famoso proceso de minería en el sentido de resolver problemas matemáticos, que son los que te dan el premio de cuando resuelves bloques en la cadena de bloques de Bitcoin, Ethereum, etcétera, lo que sea. Eso es arriba a la izquierda. Aquí abajo a la derecha tenemos acceso privado, solamente los que estamos aquí, y validación solo a la primera fila. Y todos los de atrás sois solamente de acceso. Y después hay un híbrido. Híbrido significa que la validación es privada, seguimos teniendo solamente los de la primera fila, pero el acceso es público, todo el mundo puede leer todo lo que pasa en esa blockchain, ¿vale? Y esos son los tres grandes modelos que se manejan a día de hoy. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Vale. Entonces,
una de las hipótesis que tenemos, ¿cuál es? En el Internet de la información los inversores han aprendido que el dinero está en la capa de aplicación. ¿Y eso por qué lo han aprendido? Pues porque en la capa de protocolo, que es TCP/IP, HTTP y todo eso, ahí no había dinero. Eso lo montaban las empresas o los gobiernos. Y cuesta mucho dinero y mucho tiempo desarrollarlo para llegar a acuerdos, pero después, encima, en los Google, Facebook es donde estaba el dinero. La hipótesis de futuro, ¿cuál es? De lo que podría ser. De que en la capa de protocolos haya dinero también. ¿Y por qué? Porque cuantas más aplicaciones descentralizadas se puedan crear en el futuro para crear esa economía descentralizada que realmente tengan demanda, o sea, cuando digo demanda, que se usen a escala masiva, pues eso va a necesitar de esos tokens que son la gasolina para que esas aplicaciones descentralizadas funcionen. Entonces, si se consigue eso, esos tokens tendrán un valor de mercado. Entonces lo tenéis que ver desde mi punto de vista como una materia prima o como un commodity. O sea, tienes un commodity que va a tener un valor según la demanda que va a generar el mercado para que puedan funcionar esas aplicaciones descentralizadas. Esa es la visión de futuro. Desde mi punto de vista, a día de hoy esto no se cumple porque la aplicación a día de hoy principal de todo esto es la especulación. Cuando digo especulación es el 95%, pues hay otros pequeños casos de uso para gente como los argentinos, Venezuela, Zimbabue, cuando tienes crisis monetarias extremas y ya no confías en el dinero del emisor del Banco Central, que es el emisor de tu país, pues bueno, pues recurres a otros modelos de pago, ¿no? Y ahí puedes tener euros, dólares o bitcoins, porque si esta gente, los pobres venezolanos y argentinos, bueno, argentinos ya les va un pelín mejor que los venezolanos, pero cuando quieren mandarle dinero a sus hijos, claro, no pueden hacer una transferencia porque el sistema bancario no te lo permite o te lo hace extremadamente caro. Entonces, ¿qué utilizas? Pues utilizas bitcoins o cualquier otra cosa para poder mover tu dinero, incluso para escaparte, obviamente, de la hacienda local, del banco y de todo el sistema, porque el sistema se ha colapsado, ¿no? Y eso es uno de los casos de uso que hay también. Pero más allá, a día de hoy, no hay mucho más. Que no significa, porque en España pecamos un poco de eso, que no haya casos de uso todavía a día de hoy no significa que no vaya a haber en el futuro. Y es al revés. A mí lo que me gustaría pensar es que no existan los casos de uso significa de que existe la oportunidad de ir creándolos y que hay una oportunidad para participar en esto. ¿Que se va a cumplir esto sí o no? No lo sabemos. Estamos como en los años 90 del Internet, pues sabíamos que Internet iba a ser tan grande. Yo personalmente no lo sabía. Yo estaba ahí en el 95 cuando monté mi primer email, pero no sabía la dimensión que iba a tener esto. Esto nos lo vamos a saltar. Y después, bueno, a nivel de medios hay un montón de ejemplos, de cosas que están pasando en el sector de medios, hay un montón de ejemplos. Me gusta este ejemplo porque Spotify el año pasado compró MediaChain, que es un protocolo descentralizado para hacer trazabilidad de música en todo el mundo. Y es un poco indicativo de lo que está pensando Spotify, de cómo ellos quieren posicionar su negocio para el futuro utilizando este tipo de sistemas descentralizados para identificar creadores de música, pero también para crear probablemente después funcionalidades encima de estos protocolos descentralizados. También tenéis, todo esto son a día de hoy ideas, ¿vale? O sea, los productos los podéis utilizar, pero no se están utilizando en escala o de forma masiva. Trazabilidad de arte es una de las ideas que está pensando, trazabilidad de imágenes, o sea, estos son ejemplos de empresas que están intentando hacerlo. Y después tenéis como a nivel de medios muchísimas cosas. Uno de los más famosos es el Basic Attention Token, que esto lo montó uno de los cofundadores de Mozilla. Bueno, el Basic Attention Token básicamente están intentando quitar la publicidad y recompensar a los anunciantes por la atención de las personas que estén consumiendo medios y por otra parte también compensar a los lectores cuando invierten su tiempo, ¿no? Es una idea, es uno de los más famosos porque el equipo que lo ha montado es muy conocido, pero bueno, hay muchas cosas. Monetización de vídeos hay lo mismo, pues intentar crear el YouTube descentralizado, pues ahí Flixo es un equipo argentino, Singular DTV está en Suiza, pero lo ha montado un colombiano, hay muchísimas cosas. Importante dentro de todo esto, pues igual que en el criptomundo, el de los frikis, todo el mundo quiere especular, pues obviamente las empresas también quieren especular, están pensando, oye, ¿y si yo puedo montar el próximo Facebook? A mí esa idea me gusta. Claro, eso está fenomenal y quieren ir directamente aquí, productos blockchain, nuevos modelos de negocio. ¿Cuál es el reto a día de hoy? El conocimiento. O sea, en general las empresas, por lo que yo veo, no están invirtiendo en conocimiento y no saben en realidad de lo que están hablando. Entonces, en lo que tenemos que invertir todos es realmente en conocimiento y en entender un poco de qué estamos hablando y cómo funcionan estas cosas, porque no funcionan uno a uno. Es como si cogemos el periódico de papel y decimos, ah, no, pues yo voy a replicar mi periódico de papel online. Ahora ya hemos aprendido en los últimos 20 años que eso no es así, pero
ya no me acuerdo, pero me imagino que en el principio sería probablemente un poco así. Yo soy un friki de la descentralización, me importa mucho más que blockchain, porque blockchain me parece fantástico, pero realmente lo que creo es que necesitamos modelos de organización nuevos para la sociedad. No significa que todo lo que sea centralizado sea nuevo, pero creo que hay posibilidades para explorar nuevos sistemas de cómo nos organizamos, y por eso os hago estas sugerencias de libro que hablan de esto. El primero es muy fácil de leer, nada de esto habla de blockchain, solo habla de descentralización. El segundo está muy bien porque te enseña cómo hay ciclos entre centralización y descentralización. Y el último es el que más me gusta, que es del creador de Visa, que explica cómo se basó en principios biológicos para crear Visa. Y cómo las organizaciones caórdicas, que es lo que yo entiendo como organizaciones descentralizadas, pueden ser una vía de futuro para organizar la humanidad. Finalmente, soy el autor coordinador de Blockchain en la Revolución Industrial de Internet, que se ha convertido en el libro de referencia de blockchain en el mundo de habla hispana, que vamos por la 6ª edición y se han impreso 7.000 libros y bueno, se ha convertido un poco en el libro de referencia. Y también soy nodo coordinador de Blockchain España, donde intentamos hacer de España un sitio importante en el ecosistema blockchain español y desarrollar el talento, hacer formaciones y también eventos para generar interés alrededor de esto. Esto cuando lo empezamos no sabíamos que iba a haber tantísimo interés porque esto ha explotado en los últimos 12 meses. Yo creo que ya ahora después de verano se irá calmando poco a poco para los próximos 2 años, pero no cambia el discurso ni de hace un año, ni de hace 6 meses, ni dentro de 6 meses. Desde mi punto de vista hay muchísimas oportunidades, pero las expectativas a día de hoy están aquí y la realidad operativa está aquí. Ya veremos cuándo se cumplen estas expectativas o no, pero yo creo que nos iremos acercando en el tiempo según se van corrigiendo un poco las expectativas de todos. Eso es un poco todo. Aquí tenéis mis datos de Twitter, si necesitáis contactarme. Y yo creo que es eso y podemos pasar a preguntas, Esther. Si hay. Vale. Te van a traer el micro, creo. Personas, ¿no? Los que fundaron blockchain. Es para que te escuche el resto. Hola. Bueno, hay personas que piensan que la figura de Nakamoto no es solo una persona, sino es un hombre que corresponde a un grupo de personas. Sí. Por la complejidad del sistema creado. Pues yo creo que puede ser, no lo sabemos. O sea, puede ser una persona, una mujer, un grupo de personas, un gobierno, una empresa, lo que sea, no lo sabemos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Hola. Hola, hola. Gracias, Alex, por tu trabajo y por este tiempo que estás sirviendo como motor de expansión del blockchain, sobre todo en España. Me gustaría que enfatizaras un poquito más qué es lo que le puede interesar a la gente que está teniendo contenidos y quiere monetizar los contenidos. Has hablado de los productores de contenidos, pero todos los productores de contenidos, y bien que lo hemos hablado alguna vez, están deseando vender y monetizar. Todos los periodistas, la gran crisis del periodismo, el freelance, es que le están pagando 2 duros mal, nunca tarde. Pero sí me gustaría que enfatizaras un poquito porque parece que siempre es David contra Goliat. Es decir, un periodista tiene que hacer unos esfuerzos monstruosos por venderle a Antena 3 o a quien sea, y esta red podría solucionar en parte. Pero hay cosas muy interesantes para los medios que profundizaras un poquito más cómo pueden ganar dinero directamente de la relación con el cliente. Sí, o sea, quizás tú puedes exponer después tu opinión. Yo sinceramente creo que los medios tienen muy malas cartas, porque en general, por sus estructuras directivas y su ADN, yo creo que no están preparados, o sea, no están preparados para Internet y tampoco van a estar preparados para esto. Entonces yo realmente lo que veo es el nuevo nacimiento de nuevos medios que no sabemos todavía cómo van a ser, y no sé si va a estar tan basado en contenidos, sino más en canales tecnológicos de distribución. O sea, igual que hemos visto que lo que funcionaba es el Facebook, Twitter, quizás, no lo sé, pues que funcionen otros modelos dentro de estos sistemas donde tengas agregadores, otros intermediarios de otro tipo que tengan valor. Pero lo que es el modelo histórico, clásico, yo creo que con Internet, ya, desde mi punto de vista,
quizás me equivoco, ya se ha roto, que es básicamente la distribución de contenido es libre, es abierta, el precio que tienen que pagar los medios de comunicación y todos los creadores de contenido es que el coste de distribución es cero. Si el coste de distribución es cero, ya solamente puedes competir por calidad. Pero como hay trillones de nichos, pues los nichos son infinitos. Entonces, eso es por una parte. Pero si tuviéramos... O sea, yo creo que habrá medios de comunicación líderes, o sea, y no sé si son esos como tipo The Economist, el Washington Post, no sé qué, esos quizás sí van a saber reposicionarse, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque saben casar la tecnología con el contenido y toda la experiencia. Juntas un poco todo lo mejor. Pero claro, eso es lo de siempre. Tienes uno de cada millón que quizás tiene eso. Entonces, yo creo que... Y como las empresas y todo el mundo cada vez más va a estar apostando por ese micro nicho de generar alta calidad y va a estar todo mucho más fragmentado, creo, para los medios generalistas yo lo veo complicadísimo. A no ser que tengan un liderazgo excepcional que tenga esa visión de futuro, pero creo que eso es minoritario. No sé si he respondido a tu respuesta, pero después, vale. ¿Alguno más? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel. Primero, enhorabuena por la presentación. Muchas gracias. Me ha gustado mucho una diapositiva en la que representamos un modelo que se va a quedar antiguo según usted, que es el modelo del Internet de la información, y luego Internet como cadena de valores. Pero ¿quién genera esos valores? Antes ha hablado de dos grandes facciones, los frikis del interior, que son los que tienen en sí el poder, y luego los que están alrededor, que un poco quieren realizar la aplicación de este blockchain a nivel empresarial, ¿no? ¿Y qué pasa con los que no estamos metidos en el tema? ¿Tenemos que obligarnos de algún modo para, ¿cómo decirlo?, convivir el día de mañana en el nuevo mundo o podríamos seguir como estamos ahora? Perdón, ¿es una decisión más propia de cada uno de las personas el vender su valor o es más bien algo impuesto por esta nueva tecnología? O sea, yo creo que a día de hoy todavía... O sea, yo creo que la gran mayoría de las personas, si esto funciona en el futuro, no va a saber en el futuro de qué va blockchain. O sea, igual que la gente no sabe cómo funciona el móvil, pero recibe llamadas, pues mira, y lo mismo con Internet y todo es así. Pero como estamos en una fase muy incipiente, muy al principio, pues tenemos que hablar de lo que hay, porque de lo que hay es muy limitado y muy nuevo. En el futuro yo creo que si se cumplen las expectativas, pues habrá, pues como tenemos Internet, millones de nichos y los técnicos se reúnen por un lado y los que hacen redes sociales por otro, y ni se juntan ni se conocen y no les hace falta, ¿no? Eso es desde un punto de vista de evolución y quizás pase lo mismo que hemos tenido con Internet, que al principio se hablaba mucho de cómo el usuario se iba a beneficiar y todo iba a ser más descentralizado y tal, y al final tenemos los 3-4 grandes jugadores que lo están controlando. Quizás aquí pase lo mismo, no lo sé. Pero mi ilusión personal, ¿cuál es? Mi ilusión personal es que las personas, yo veo el mundo como una red de 7.000 millones de nodos y donde cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de actuar como un nodo responsable. Y actuar como un nodo responsable significa, al nivel que podamos nosotros, contribuir para la sociedad y para que nuestra familia, nuestros amigos y todos podamos convivir y desarrollarnos. Y yo creo que en el sistema de incentivos que tenemos a día de hoy, esto no se cumple. Y por eso, desde mi punto de vista, el sistema centralizado, tal como existe a día de hoy, a muchos niveles es un fracaso. Y como no creo en el sistema a muchos niveles, pues exploro nuevos sistemas como los de blockchain porque tengo la ilusión de que quizás puedan funcionar. Pero también podrían ser mucho peores de lo que tenemos a día de hoy. Tampoco lo sabemos. Por eso creo que es la responsabilidad de cada uno de intentar aprender todo lo que pueda. No tiene que aprender de blockchain, pero aprender y también estar en un proceso continuo de aprendizaje. Ya de lo que cada uno quiera, no tiene que ser de blockchain. Pero el sistema tal como existe a día de hoy, desde mi punto de vista, no, en la gran mayoría de los casos no lo cumple. ¿Algo más? Si no, ¿estamos? ¿Sí? Pues nada, muchas gracias y nos vemos.